Damos por iniciado el webinar. Mi nombre es Félix Coral Sánchez, soy consultor Datamine, netamente orientado a lo que son las soluciones de minería subterránea, encargado de las soluciones de underground en Datamine. El webinar que el día de hoy les vengo a presentar directamente a Aegis, que es el software para diseño de malla y perforación de talados largos. Bien, como les mencionaba, Datamine tiene un sinnúmero de paquetes o de soluciones netamente orientadas a lo que viene a ser minería. Dentro de ellos, o los rubros que van cubriendo, o la gama de productos que cubren va desde exploraciones hasta lo que es la parte operativa, pasando por lo que es la la exploración, como les mencionaba, la captura de datos geológicos, el tema de geología en sí, ya, de modelamiento, reservas, recursos. Lo que viene a ser, una vez pasado a lo que es reservas, tenemos que llevarse si es lo estamos minando en Open Pit o lo estamos minando en Underground, según las plataformas, según los métodos de minado, y pasar luego a lo que es la parte operativa. Y dentro de la parte operativa tenemos un software denominado Aegis, que también lo incluimos dentro de planificación, porque va a depender de qué usuarios netamente estén orientados a hacer el diseño de la malla. En muchas mineras, la malla está netamente orientada para que lo realicen, digamos así, los diseñadores, los mismos ingenieros de planeamiento o los especialistas de perforación y voladura que están ya en la parte operativa, ¿no? Bien, eh, para ingresar o para trabajar en Aegis, nosotros tan solo necesitamos lo que vienen a ser las wireframes de lo que va a representar la galería superior e inferior, ¿sí? Si es una galería en ciego, que es una perforación en ciego, por ejemplo, de talados largos, tan solo el nivel inferior, pero en este caso, bueno, en este caso que estoy mostrándoles ahora, tiene tanto galería superior como inferior. También necesitamos lo que viene a ser la wireframe de la estructura, ¿sí? La wireframe de la estructura. Si no se contase con la wireframe de la estructura, podrían ser los wireframes obtenidas, digamos así, de MSO, las envolventes de minado económicas, digamos así, donde se va a realizar la malla. Hay que precisar ahí que si por A se va a diseñar con estas wireframes obtenidas de MSO, no incurrir en más dilución de lo que ya está planificada en sí dentro de. También se necesita lo que viene a ser un modelo de bloques, ¿sí? Les estoy mostrando un preview de los archivos de entrada que van a ingresar, modelo de bloques, y bueno, en este caso traje de una vez los ejes, y voy a ejecutar a ellos a través, lo voy a llamar así. Bien, acá lo que voy a hacer netamente es generar nosotros el nuevo proyecto de Aegis, que lo vamos a llamar en este caso webinar 31, la fecha en la cual, o mejor dicho, la ruta en la cual quiero guardar o en la cual están mis archivos, para hacerme un poco más rápida la importación de datos. Y bien, ese es el entorno de Aegis. Nosotros netamente acá dentro del software tenemos que, primero, importar lo que viene a ser la información que ya les mostré hace un momento. ¿Cómo lo importamos? A través de Select Wireframes, el menú Select Wireframes. Damos clic acá en Import, luego el botón de agregar archivos. Y en este caso, voy a verificar si es la ruta. Sí, esta es la ruta correcta. Voy a traer todos los archivos correspondientes a las wireframes, porque la importación es netamente de las wireframes que voy a ejecutar en estos momentos. Hago referencia a la beta y a los niveles. El modelo de bloques y los ejes no lo voy a poder importar por esta metodología, por ende, tan solo lo voy a importar con las wireframes en una primera instancia. Cabe precisar de que estos archivos podrían ser archivos Datamine o archivos DXF, como lo pueden ver acá en la parte inferior, ¿sí? Y también me permite traer formatos del tipo STL, creo que si no me equivoco es el formato SURPAC, que se podría generar. Cabe precisar de que cualquier herramienta es capaz de exportar hacia DXF, entonces pueden contar con distintas soluciones que no sean Datamine y ustedes podrían importar sus respectivos archivos hacia nuestra plataforma sin ningún inconveniente. No necesariamente, como les menciono, tenerlo en formato wireframe, en formato DM, perdón. Bien, voy a importar solamente los niveles en este caso, tanto niveles y la beta, perdón, y estoy procediendo a hacer la importación. Y con lo que cuento yo acá es netamente la beta de la estructura y la galería. Bien, antes de continuar, lo que voy a realizar es
determinar con qué perforadora voy a trabajar, con qué tipo de explosivo, con qué tipo de roca también voy a incluir dentro de lo que voy a hacer el macizo, y los demás otros valores que tenemos dentro de una respectiva base de datos para que el software pueda determinar si digamos, por ejemplo, los metros a perforar, el diámetro a perforar, los ángulos, las mínimas dimensiones que debe considerar para poder posicionar el mástil del equipo. Como les mencionaba, los kilogramos de explosivo, la cantidad de boosters, los metros de cordón detonante y todo ello. Bien, para ello venimos a Manage Database. En esta opción Drills nosotros contamos con lo que viene a ser una lista, sea un catálogo de manufacturadores de equipos. Por ejemplo, tenemos un equipo Atlas Copco, con lo que vienen a ser bueno, esas son las dimensiones, los parámetros según el catálogo del equipo. Si nosotros quisiéramos modificar cualquiera de estos equipos, porque contamos, digamos así, dentro de nuestra operación, equipos que hayan sido modificados, digamos, en altura, ha sido cortada la cabina, o sea, ha sido cortado lo que viene a ser la longitud del pivot, podemos también modificar estas alturas para que el software, cuando decida o cuando nosotros vayamos a hacer el diseño de la malla, en base a la sección que el software va a reconocer de la posición donde estamos ingresando, el software sea capaz de determinar si es que el mástil va a llegar a perforar o a posicionarse correctamente y hasta dónde podría darse su máximo barrido, su máximo recorrido de lo que viene a ser el mástil dentro de esa sección, ¿sí? Si bien es cierto, hay plataformas como AutoCAD, por ejemplo, que nos permite diseñar de manera libre, pero cuando a veces estamos ya en la operación, nos damos cuenta de que el diseño que está contemplado o el diseñador no contempló las dimensiones del equipo y ya el proyecto se hace inviable o ya no es posible ejecutarlo en la operación en sí. Entonces, en ese sentido nos ayuda a Aegis a determinar si las longitudes, por ejemplo, la posición hacia el lado izquierdo o hacia el lado derecho de la pared, cuánto es como máximo de offset va a haber de espaciamiento entre las paredes o si esta se va a poder colocar al tope de la pared, tanto derecha como izquierda, ¿no? Me prende también lo que viene a ser los puntos pivotes, lo que viene a ser lo que llamamos también modificar el baricentro del equipo, modificar si es que quiero tener puntos de referencias únicos o quiero tener 2 o 3 o múltiples puntos, digamos, puntos de perforación o puntos pivots que le llamamos. ¿Cuál va a ser la nomenclatura de los ángulos en dirección? ¿Cómo es que va a bascular la pluma? ¿Sí? ¿Cómo es que se va a ir midiendo? Cada uno tiene una configuración la cual puede ir adaptándose a sus respectivas operaciones. Cada uno tiene una respectiva configuración que ustedes pueden ir seteando a la propia necesidad de la operación y adecuar a sus respectivos formatos o plantillas de reporte que ya actualmente cuentan. Cabe precisar que a ellos se adaptan muy bien a los requerimientos o a las plantillas que los usuarios actualmente vienen trabajando. No necesariamente que a ellos ya tiene una plantilla establecida y ahí queda, no. A ellos se adapta a las plantillas que ustedes actualmente manejan en sus respectivas operaciones, haciendo que la curva de aprendizaje, digamos así, o mejor dicho, al resultado final, nuestro cliente final viene a ser el operador, el que va a perforar. Y si nosotros le cambiamos la malla a la noche a la mañana, el operador se va a sentir perdido. En este caso ya tendrá una malla netamente orientada según las plantillas que ya cuentan en sí. También tenemos lo que viene a ser cómo es que va a buscar en la misma sección, tanto para izquierda y derecha, cómo es que se van a leer los respectivos ángulos, ¿no? De perforación. Por ejemplo, si está perforando hacia arriba en positivo, más 45D, más 45I hacia la izquierda, menos si es hacia abajo de la izquierda y menos si es hacia abajo hacia la derecha. ¿Hasta ahí alguien tiene alguna pregunta? Consulta, ¿se puede poner la topografía en esta sección de, por ejemplo, la labor? Sí, se puede poner la topografía. Justo con lo que Para estás que viendo sea acá en esta galería estás viendo la topografía en sí. Esta, si bien es cierto, es una topografía, digamos así, de manera de levantamientos tanto de hastial, techo y piso, pero puede ser la topografía del tipo radial. Si tienes, por ejemplo, las galerías que ya han sido, mejor dicho, tajos que han sido minados previamente y tú tienes algo así como zonas de relleno, tú puedes también cargar estas para que estos sean tus nuevos límites de perforación y el software no decida o no intente dibujar o diseñar en las zonas donde ya fueron minadas, ¿no? ¿Bien? Félix, tengo una pregunta acá. ¿Sí? ¿Con qué?
Newman pregunta, ¿se puede agregar la geometría de más tipos de equipo? Que dice que está en una mina que usaban Sigma adaptado, que antes eran jumbos. Claro, se puede adaptar cualquiera de ellas, como te menciono, todos estos parámetros que están acá son totalmente editables, ¿sí? Son totalmente editables. Si por A o B necesitan incrementar uno nuevo, digamos, algún equipo que no está disponible en esta lista, nosotros podemos crear uno nuevo. Tan solo darle clic derecho, agregar, exportar, clonar, digamos así, cualquier configuración de los equipos y se puede configurar o adaptando, digamos, el equipo que cuentan en la operación, traerlo hacia el software para que pueda estar disponible acá, sin ningún problema. Bien. Era una pregunta, Kevin Ríos de Lima. ¿Qué tal, Kevin? Buenas tardes. Como dijeron, ahí veo en la parte izquierda que está también lo que es stop limit. Mi pregunta es si se pueden también exportar lo que son los tajeos en sí, los stops ya dimensionados, y en base a eso poder hacer el diseño de los anillos. Gracias. Correcto. También se puede exportar los stops generados, por ejemplo, como le mencionaba, de MSO. Los límites de perforación, se podrían contemplar esos. ¿Sí? Sin ningún problema, se puede tan solo importar. Hace un momento ya mostré cómo hacer la importación, ahora voy a mostrar cómo hacer la asignación, pero primero quiero terminar la idea de lo que vienen a ser la configuración de los equipos, tanto del macizo rocoso que también quisiera contemplar. ¿Qué tipo de roca contemplamos? El tipo de RMR, RQD, JRC, velocidad pico partícula, lo que tenemos es netamente los explosivos, cómo es que se van cargando. Por ahí tengo una pregunta, disculpe. Sí, ¿cómo hago para utilizar otro tipo de equipo? ¿Puede ser un equipo convencional? ¿Aplica el mismo diseño? Sí, si ese equipo convencional lo vamos a ejecutar para perforación de taladros largos, sí. Taladros largos, sí. Recuerde que AEGIS netamente está para perforación de taladros largos, sublevel stopping, block caving, sublevel caving, como quieran llamarlo, sí. Esos métodos está aplicado netamente, o para esos métodos aplica netamente lo que es AEGIS. Para perforación en frentes no aplica AEGIS. Todavía no tiene la posibilidad de poder realizar ese tipo de escenarios. ¿Bien? Yo quiero aplicar para el método de cámaras y pilares. ¿Me es difícil? Si es perforación en horizontal, no le va a poder, no le va a ayudar en este sentido a ellos. Por eso lo llamamos el webinar es netamente para taladros largos o sublevel caving, sublevel stopping, ese tipo de metodologías de minado. ¿Bien? Ok. Bien. También contamos con lo que son explosivos, ¿sí? Las características del explosivo que le podemos pedir a la empresa que les pueda brindar o les suministra sus explosivos, sus materiales netamente como Orica, Dino Nobel, no sé, Nexco, lo que tenemos acá, por ejemplo, en el país que viene a ser EXA, FAMESA, ¿sí? Y tenemos también los iniciadores y lo que vienen a ser los detonadores. Todo tiene sus respectivas características que, digamos, si por ahora ustedes necesitan a más detalles, podemos enviarles información respectiva de cada uno de esos ítems. Pero una vez que nosotros hemos definido con qué tipo de explosivo, con qué equipo de perforación vamos a realizar esta perforación de taladros largos, lo que procedemos a hacer ahora es venir a configurar el escenario. Bien, previamente a esto, yo tengo los taladros que he importado, perdón, las galerías que he importado, y estas galerías, por ejemplo, son las que se están marcando en este caso de blanco. Y yo tengo que enviarlas hacia el software para que el software las reconozca como si fueran zonas ya vacías, porque en realidad ya son zonas vacías y tenemos que identificarlas como tal. Entonces le doy clic derecho, wireframe type, tipo de wireframe vacía, le indico, y esto viene directamente a esta carpeta llamada voids, y acá se carga tanto niveles superior como inferior. Bien, a lo que es la beta, lo voy a cargar como all contacts, ¿sí? Como estructura. Y acá, justamente tal cual yo importé la información, puedo traer también la información de lo que viene a ser la topografía, digamos, de una zona ya previamente minada, ¿sí? Con esta misma opción. Digamos que esta galería fue minada hacia esta posición y necesito minar toda esta zona de acá, yo puedo traer, importar más topografía, como las wireframes obtenidas del CMS, del Optech, puedo traerlas, importar de estas wireframes, y estas van a ser también identificadas como vacíos, por ejemplo, zonas que ya no deberían tener diseños adicionales. ¿Ven? Esa es la metodología de importar netamente lo que viene a ser las wireframes y cómo asignarlas a sus respectivas zonas. Yo acá le voy a dar una ligera transparencia para que podamos ir viendo los diseños al momento de ejecutar la perforación. El diseño que voy a contemplar, yo ya tengo ya armada acá unos pequeños ejes
que también los voy a diseñar. Estos ejes lo podría hacer, no sé si logran ver ahí, hay unas líneas, lo voy a poner de color negro para que lo puedan ver. ¿Logran ver ahí unas líneas negras oscuras? ¿Sí? Que ahora se están marcando en blanco. ¿Se logra ver? Ahí voy a activar los audios, discúlpenme. Ok, ahora sí. Espero logran ver los... Bien, esas son las líneas con las cuales me van a servir algo así como... una de ellas me va a servir como dónde va a estar posicionada el equipo y la otra me va a servir hacia dónde deben dirigirse mis taladros. Es como una ayuda adicional al software. ¿Sí? Yo, a partir de eso, tan solo le voy a renombrar a esto, le voy a decir... Voy a hacer taladros positivos en este caso. Esto le voy a decir que es el nivel inferior. ¿Sí? Eje inferior. Disculpa, y este va a ser... es el movimiento que va a realizar el equipo, ¿verdad? ¿Perdón? Esa línea negra que usted menciona es el movimiento que va a realizar el equipo, ¿verdad? No necesariamente el movimiento, ¿eh? No necesariamente el movimiento. Hace referencia netamente a la ubicación donde va a estar el equipo, nada más. ¿Sí? Es como una línea de referencia donde le estoy diciendo, acá va a estar ubicado el equipo y el software va a decidir a partir de esa línea, en esa sección, dónde va a posicionar con la altura de lo que viene a ser el baricentro, va a ubicar sus respectivos ejes de perforación y va a lanzar en búsqueda de la otra línea los taladros. ¿Bien? Ah, ya, gracias. Ok, una vez diseñado ello, lo que voy a hacer es un límite de perforación. Este límite lo voy a hacer de manera, digamos así, manual, con extrusión de líneas de referencia. Y acá le voy a poner como, lo voy a hacer de manera rápida nomás, voy a hacer una pequeña wireframe. Excediéndome los valores, no estoy haciéndolo, digamos, a detalle. Pero he hecho una wireframe que representa a mi límite de perforación. ¿Qué quiere decir esto? Que de esta zona magenta que ven ahí, no debería sobrepasarse en mis diseños. ¿Sí? No debería sobrepasarse esa zona. No se preocupen por el tema del... Vamos a ir controlando los valores una vez que vamos diseñando todo esto. Esto automáticamente el software lo reconoce como stop limits. Yo lo voy a poner transparencia solamente para tenerlo ahí. Luego la visibilidad también lo voy a quitar. Bien, está ahí, pero está oculto, ¿sí? Bien, a partir de eso yo ya puedo comenzar a hacer mi diseño de perforación. Voy a poner mi vista, puedo tener acá una vista de posición acá en la vista número 4. Y ahora voy a comenzar a hacer el diseño. Como les mencionaba, el diseño va a contemplar esta zona que está acá. Y para ello vengo al menú Create Print Sets, y damos clic en este valor, o en esta opción. Acá lo que el software me pregunta es con qué perforadora voy a ejecutar el proyecto. En este caso le voy a decir, por ejemplo, que va a ser una perforadora, una bar ARM. Yo le voy a poner el nombre al escenario, por ejemplo, le puedo decir el Tajo 750, ¿sí? De beta Carmen, por ejemplo. Y acá le voy a decir que el stop limits, le tengo que configurar el stop limits, el límite de perforación, la wireframe magenta que hace un momento configure. Acá le tengo que indicar de qué posición va a perforar, o sea, el eje de perforación, que en este caso sería el eje inferior, porque le indiqué que va a ser perforación en positivo. Y luego le voy a decir con este otro valor, bueno, acá tengo opción para hacer perforación en positivo y perforación en negativo. Pero si yo quiero orientar netamente los taladros hacia el otro eje, que le di como ayuda, tan solo despliego acá y le pongo superior. ¿Y qué es lo que hace el software? Orienta los taladros. En la parte de acá, yo tengo los diseños contemplados de cada una de las secciones. Y también tengo contemplado en el 3D cómo es que se va a ir diseñando. Obviamente, ese es un diseño preliminar que el software va a ir dando, pero cabe precisar de que ahorita yo no le di ningún valor todavía, sino que ha configurado o ha diseñado en base a los valores anteriormente generados o los proyectos que he estado trabajando anteriormente, y con esa configuración se han ido ejecutando. Todavía no le he puesto el burden con el cual vamos a diseñar esto, el espaciamiento, ¿sí? Lo cual lo vamos a ir haciendo ahora. Voy a activar los micrófonos, si alguien tiene una pregunta, me la lanza, por favor. Bien, voy a pasar ahora hacia los parámetros de la perforación. En este caso le puedo decir, por ejemplo, si yo le indico que va a ser una perforación de 1.5 metros, y
al momento de hacer una modificación, esto automáticamente reconfigura o rediseña de manera automática cada una de las secciones. Entonces, puedo ir viendo cada una de las secciones cómo se va modificando. He modificado el burden y voy a modificar, por ejemplo, el espaciamiento a 1.50. Voy a modificar el diámetro de perforación, lo voy a decir que es a 50.8, y de manera automática todo se va reconfigurando. Hay algo que no me está cuadrando, que está dando esta opción, que se está saltando debido a que, debido a que en esta zona, por ejemplo, hay un quiebre de la estructura o de la línea que he diseñado inicialmente. Hay un quiebre, ¿sí? Hay una sinuosidad. Lo que voy a hacer al software, o le voy a indicar al software es, por ejemplo, de que si bien inserto los taladros o las secciones van a ser perpendiculares a esa línea, pero que no sean perpendiculares a la dirección también, ¿sí? Le voy a quitar esto y van a poder ver cómo es que va a diseñar ahora. Félix, tengo dos consultas. Hola, ¿qué tal? Me está preguntando acerca de la versión de Aegis que está utilizando. Ok. Ok, tengo que salir de esto para poder indicarte que es la versión actual. Es la versión 6.31.62.7.2. ¿sí? Esta fue lanzada ahora nomás a inicios de marzo, esta versión. Bien, voy continuando con lo que es pregunta. Sí, dígame. Justo en esa ventana veo que también tiene para aplicar doble dirección, ¿no? Digamos, se da el caso de que tenemos un tajeo de 20 metros y queremos aplicar tanto taladros ascendentes y descendentes. Al momento de diseñar las líneas que se intersectan, ¿cómo las podemos diseñar? ¿Cómo las podemos modificar? A ver, un momentito, a ver, quiero tener el diseño preliminar acá. Y esto acá. Bien. Tú quieres tener taladros descendentes y ascendentes, me dices. Sí, exactamente. Como se da en muchas minas de donde los bancos son mayores, se hacen dos perforaciones, ¿no? Tanto desde el techo y desde el piso. Entonces, al momento de diseñar el software, de diseñar los anillos, ¿se intersectan estos ya automáticamente por el software o es un proceso aparte que tenemos que hacer? En este caso es una perforación netamente desde el piso hacia la galería superior. Pero si tú quieres limitarlo... No, sí, el caso. Exacto, si tú quieres limitarlo hasta cierta posición, yo lo que podría hacer es la wireframe inicial. ¿Ves? ¿Logran ver la wireframe que está acá? Esta wireframe que limité como stop, esta magenta. Sí. La limitaría a la parte inferior y hasta acá la diseñaría. Y haría taladros positivos y haría otro diseño con con un stop limit magenta, haciendo referencia a que también voy a obtener perforación en negativo. Y así hago dos diseños en un mismo proyecto que contemple perforación en positivo y en negativo. Entonces entiendo que el stop limit es como una plantilla que sirve para delimitar más que nada los anillos. Por ejemplo, puede darse la forma que también hay su level que se hacen con zanja. Entonces, si podemos igual a la forma del stop. Correcto. También podría limitarlo con esta opción que tengo acá, la máxima longitud a perforar. Si yo, por ejemplo, ahí tengo, si no me equivoco, son 20 metros, yo le puedo indicar que la máxima longitud a perforar son de 10 metros. Podría limitarlo ahí. No es lo ideal, dando que quisiera que, por ejemplo, sean perforaciones más pensadas, digamos así, y podría ir con el mismo stop limits, me daría un límite de perforación y eso podría tener un traslape inclusive, ¿sí? Puede traslapar 50 centímetros o 1 metro entre cada zona de perforar, pudiendo garantizar la rotura en la intersección de ambas, ¿no? Listo, perfecto. Gracias, ingeniero. Bien. Una consulta. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí, hay una consulta. Lo mismo, bueno, para perforación radial. ¿Sí? ¿Es lo mismo? Sí, es muy parecida. Mira, si tú te das cuenta de este stop limits, yo lo podría... Voy a abrir un poco esto. Voy a ver si en alguna de estas me da esta opción de taladros radiales. Mira, si bien es cierto, en este caso yo le estoy orientando a 0 porque le estoy diciendo como es una beta angosta esta estructura. Es más, tengo por acá. Más adelante puedo mostrar otro proyecto que tengo ahí también para ver cómo es que trabajan estos. Si bien es cierto, acá no está representando, no está garantizando el tema de la rotura hacia la envolvente o hacia la wireframe al OR, digamos así, porque está netamente orientando hacia el stop limits, que es esta zona magenta que está acá.
Imaginemos que el stop limit sea solamente esta parte que está involucrada o que sean las envolventes obtenidas por MCO. El stop limit es como que hasta dónde deben llegar lo que viene a ser la perforación. Si yo le digo, por ejemplo, voy a pedir que se generen solamente 5 y le voy a indicar que sea menos 0.3, por ejemplo. Menos. No nos está comentando aquí. No me da la opción de los taladros acá, continuos. 0.3. Todo lo está garantizando hasta 30 metros. Todo lo está conectando. Pero bueno, lo que mencionaba era esto, de que tú podrías tener taladros radiales sin ningún problema, tal como lo viene diseñando en esta opción, ¿sí? Pero para este caso en particular, que es una veta angosta, yo quiero o necesito que se perfore, digamos, a 0,0 con lo que viene a ser una apertura de lo que vienen a ser estos ángulos de perforación. Yo le estoy orientando a que sigan 0 grados la línea imaginaria que se genera entre los dos ejes diseñados. ¿Sí? Se pueden ejecutar taladros radiales sin ningún problema, se puede lograr. Más adelante tengo otro proyecto que les voy a mostrar también, donde voy a cargar este tipo de diseño. Bien, quería quitar Quiero una eso. pregunta más. El tema Sí. de la dilución, ¿lo puede calcular el software? En el reporte que se genera al final, calcula también la dilución, ya que veo que también se pueden ingresar parámetros geomecánicos. ¿Es posible calcular la solución simulada? Se puede calcular dilución con respecto a lo ejecutado en realidad, o mejor dicho, sobre rotura. Se hace un cálculo sobre rotura. Tú puedes calcular cuánto cuánto es tu planificado de rotura sí, se lo veo. ¿No? Sí se puede, porque al momento de diseñar, tú tienes, o al momento de configurar esto, tú puedes ingresar la roca encajonante y las cajas. Y el software te va a decir cuánto de cajas estás rompiendo con excedente en realidad. Sí, te indica. También te hace el cálculo de sobre rotura. Te dice cuánto es lo planificado y cuánto es ejecutado, cuánto se quedó, cuánto se quedó como sobre rotura y ello. ¿Sí? Eso se tendría que tener una información ya como las envolventes obtenidas del CMS y todo ello. Bien, voy a continuar con esto para poder ir mostrándoles. Cabe precisar de que los diseños que están contemplados acá son diseños preliminares, no son diseños que todavía vamos a dar por válidos, tenemos que comenzar a editarlos. Esta chamba o este trabajo, digamos, es sección por sección. Recuerden que es un software y que como todo software tenemos que darle su respectiva validación a la información. Recuerden que si entramos información mala, los resultados también que vamos a obtener son malos, entonces no debemos dar por hecho la información que un software nos pueda brindar. Ese es, creo que es el criterio de todo planeador, todo diseñador que debería tener, ¿no? Bien, yo tengo contemplado esto, me faltaría netamente, acá les voy a explicar un poquito de lo que viene. Disculpa, tengo 3 consultas acá. Cristina Penadillo pregunta si dónde configuró las secciones perpendiculares en toda su línea. ¿Dónde configuraste las secciones perpendiculares? Justamente. Ok, yo generé las líneas y lo que hice es que que el software no respete la perpendicularidad al eje diseñado, sino que vaya a través de un azimut inicial y un azimut final, dándole un respectivo control. Sí, cabe precisar de que es perpendicular a la sección, pero no perpendicular a la línea, ¿sí? En dirección. Porque si yo diseño en perpendicular a la línea, lo que voy a obtener, para este caso, son este tipo de diseños. Como acá hace un giro perpendicular al azimut, da esto. Genera una abertura en esa sinuosidad que se ha generado. Y también en esta otra sinuosidad teniendo este problema. En cambio, si yo le quito la perpendicularidad ahí y le digo que ejecute de manera por azimut, el software va a tratar de controlar en base al azimut inicial y azimut final todos los valores configurados. Cabe mencionar también de que si ustedes logran darse cuenta en esta ventana que estamos viendo acá, esta es la ventana 3D, esta es la ventana de sección, esta es la ventana de vista de planta y esta es la ventana longitudinal o la vista longitudinal. Si por ejemplo yo quisiera perforaciones, por ejemplo, de menos 5 grados, lo voy a poner así, menos
5 lo voy a poner. 5, 5. Si yo quisiera, por ejemplo, hacer secciones volcadas ligeramente a un valor de 5 grados, ¿sí? Yo puedo obtener esto de acá. La ventana en la vista longitudinal, esta sección está volcada a 5 grados. Y también lo voy a tener disponible en el 3D, volcada a 5 grados. ¿Sí? ¿Tenías otra pregunta, Rubén? Con respecto a la dilución, dice que si se incluye ya en el diseño de Tajo, y con respecto a ella si se hace una comparación con un SMS. Sí, se puede hacer una comparación con el CMS. Cabe precisar de que para poder hacer las comparaciones con CMS, Aegis cuenta con dos módulos. El módulo de Designer, que es la parte que estamos viendo en estos momentos, y la parte del Analyzer, que me permite ya analizar, digamos, si es que el burden y el espaciamiento con la calidad del macizo rocoso, los tipos explosivos, el diámetro de perforación, va a garantizar la rotura de ese material, y también si es que voy a tener, y también el análisis, mejor dicho, de lo que viene a ser la sobrerotura que estaría diseñando o que estaría ejecutando en comparación con el CMS obtenido, ¿no? O el diseñado. Bien. En la parte de la carga, nosotros vamos a configurar, por ejemplo, una carga determinada, por ejemplo, un ANFO, si es acoplado o totalmente desacoplado. El plug distance hace referencia a la distancia que va a tener el software como taco sin cargar. Hace referencia cuando se comunica una labor, por ejemplo, esta labor es la parte superior, y del pie del taladro hacia el final de la carga son 50 centímetros, es el plug distance que está colocado acá. Yo podría configurar, por ejemplo, que sea, acá ya entra lo que viene a ser el diseño de voladura, o el diseño malla voladura, que estaría a cargo del especialista en sí, que indicaría si es que se va a poner un taco de 50 centímetros, un metro, según la experiencia que ya puedan tener con ese macizo, ¿no? El loading delta hace referencia a la carga puntual con respecto a un radio, en realidad. Por ejemplo, acá dice 50 centímetros, hace referencia de que si este punto hago una distancia de 50 centímetros, intersecta con algo, esa carga automáticamente, por ejemplo, o este taladro, si estuviera dentro de los 50 centímetros, no se cargaría hasta esta posición. De ahí para adelante recién lo podría hacer. ¿Sí? Esto acá lo vemos en lo que viene a ser en perforaciones del tipo radiales, en loading delta. Bueno, en ese caso, como resultado, está el software botando perforaciones del tipo paralelas. Lo que es minimum collar length hace referencia a la mínima distancia sin carga que va a tener el taladro, que hace referencia a esta posición, 50 centímetros. Si se van a colocar tacos intermedios, yo puedo colocar tacos intermedios donde la longitud del taco intermedio sea de 1 metro, por ejemplo, y la mínima y máxima longitud de carga que va a haber dentro del taladro va a oscilar entre este rango, 1 y 5, por ejemplo. Bien, si yo quiero medir, por ejemplo, el taco intermedio que voy a tener acá, voy a tener que ser 1 metro. ¿Sí? La condición que está escrita ahí. Y también le estoy diciendo de que la mínima carga que voy a tener, la mínima carga, ¿sí? Es de 1 metro y la máxima 5. Si yo trato de sacar la distancia, aproximadamente los 5 metros ahí garantizados de carga que vamos a tener dentro de ese taladro, o dentro de esa zona entre dos tacos, por ejemplo, ¿no? Entre tacos. Bien, también tengo lo que viene a ser el iniciador y lo que viene a ser el detonador con el que vamos a trabajar. Y acá le estoy poniendo como ejemplo nada más esto. Acá tengo un primer spacing que hace referencia al espaciamiento que voy a tener entre iniciadores o boosters. Por ejemplo, no sé si logran ver los puntos amarillos ahí. Esos hacen referencia a los iniciadores o los cebos, digamos así. Y la distancia, digamos, indicada desde el espaciamiento entre cebos es de 5 metros. Y ahí está colocado los 5 metros. La distancia al final de la carga, cuando el taladro no comunica una labor, es de 25 centímetros. ¿Sí? Cuando no comunica una labor. Digamos, este taladro se haya llegado hasta esta posición, un taladro en ciego, digamos así. El booster con respecto a la final de la carga es de 25 centímetros de distancia. Pero cuando comunica una labor, como en esta gráfica que estamos viendo acá, vamos a tener que el espaciamiento al final de la carga del booster o del cebo es de 2 metros. Si yo doy clic de acá, de esta posición hacia acá, hace referencia a los 2 metros indicados.
Bien, digamos que hasta ahí nosotros ya dimos por validada este diseño. Nosotros tenemos acá otras opciones, por ejemplo, para generar los puntos, de que toda la perforación salga desde 2 puntos, de 3 puntos, de un solo punto, mis puntos pivots, ¿sí? También tengo opciones para poder hacer lo que vienen a ser los offsets con respecto al OR contact, cuánto se tiene que extender, tanto si lo queremos hacer perpendicular a la cara o, digamos, perpendicular o en la misma dirección que tiene el taladro en sí, ¿no? La longitud. También tenemos lo que viene a ser si es que queremos un burden aparente, un burden netamente a distancia, el burden en una curva que sea medida tan solo la distancia entre secciones o sea medida con toda la curva, ¿no? Como longitud. Bien, tenemos esas opciones. Actualmente vamos a darle OK a este diseño preliminarmente. Yo tengo contemplado acá, como les decía, tenemos que revisar esas secciones. Si yo decido, por ejemplo, estas secciones netamente me permiten barrer los taladros, o estas líneas que ven acá tipo controles, me permiten barrer si es que estoy teniendo diseños adicionales que se han salido de lo esperado. Tengo también este botón que me permite orientar los taladros a donde quiero llevarlos. Voy a activar los micrófonos, a ver si alguien tiene una pregunta. ¿Sí? ¿Están Félix, activos? tengo una pregunta acá. Dale, Me dale, indican si se puede realizar diseño de chimeneas slot para generar la cara libre. Sin ningún problema se puede realizar, y es más, acá tenemos las opciones para poder diseñar las respectivas, los respectivos slots que se van a ir colocando, ¿sí? Y se pueden ir colocando en la sección que se va a generar. Primero es necesario generar la sección y luego se generan lo que vienen a ser, o se colocan los slots dentro de. Bien, si yo quiero eliminar un taladro, le damos borrar, y ahí, por ejemplo, me queda ese taladro que está ahí. Si por A o B necesito moverlo, tan solo puedo moverlo tanto de manera paralela, digamos, al diseño original, o lo puedo mover en orientación. Y se dan cuenta, hasta ahí es el límite de perforación. El software ya no me permite excederme a esto, para ese equipo de perforación identificado o ingresado. Por ejemplo, yo puedo tener que este diseño que está ahí. Cabe precisar de que la esfera que ustedes ven acá hace referencia al desplazamiento, que es de 1,20 m que está colocado acá, y esta pequeña esfera hace referencia al diámetro a la distancia del collar de 2 taladros, o la distancia mínima que puede haber entre dos taladros, que es de 24 o 30 centímetros, si no me equivoco, que le configurado en este diseño. Acá puedo ir editando, contemplando más diseños si quiero mover mis taladros, si quiero netamente borrarlos, según sea el caso, y si voy a quedarme con esto, por ejemplo. Tan solo me quedo con eso. Y puedo ir avanzando hacia las demás secciones sin ningún problema. ¿Sí? Ir borrando las secciones que no son de interés y dejando las que sí. Voy a hacer algo adicional. Por ejemplo, si estamos hablando en la parte del especialista de voladura que viene a hacer su diseño de malla, nosotros podemos, si es cierto, cuando está activo este equipo, cuando esté activo el equipo, yo puedo seleccionar el taladro y moverlo. Pero cuando esté seleccionada esta que hace referencia a la carga, yo puedo hacer que la carga se vea desplazada o modificada a la distancia que nosotros deseamos en realidad. Y acá me va indicando cuántos metros de carga voy teniendo en este respectivo taladro. Puedo ir configurando. ¿Sí? Ya esto netamente a criterio del especialista de voladura, ¿no? ¿Sí? Al igual que también puedo mover los iniciadores, ¿sí? A qué distancia quiero colocarlos, a 1,10 m, según sea el caso, a qué distancia del taladro, se pueden ir colocando estos. ¿Sí? Una consulta, ¿te bota factor de carga o factor de potencia al final, después de cada diseño de voladura? Correcto, nosotros. Permítame diseñar al menos unos 5 taladros, unas 5 secciones, y yo voy a pasar a esa parte a mostrar la malla de perforación que se estaría obteniendo, y donde nosotros podemos a ese reporte, digámoslo así, ponerle fórmulas para obtener, por ejemplo, el factor de carga en base al tonelaje que va a explotar, y también poder colocarle lo que viene a ser parámetros que le va a servir netamente al de perforación y voladura, como al operador del equipo. Voy a hacer, por ejemplo, con estas 5 secciones, voy a hacer el reporte respectivo. Para ello tengo que ingresar a este valor o esta opción de report.
Yo tengo ya preconfiguradas diferentes plantillas. Si se dan cuenta, ahí tengo, no, creo que la más interesante es esta. Y por ejemplo, yo tengo esta plantilla que me va indicando ya, por ejemplo, la sección en la cual va cada uno de los taladros. ¿Sí? Y cómo esta va variando a lo largo de... ¿Se logra apreciar? Sí, nosotros podemos ir viendo los respectivos reportes. Para poder obtener el factor de carga, yo tendría que hacer una evaluación en estos momentos de lo que viene a ser la sección, cuánto es lo que se estaría rompiendo, y con el tonelaje expresado y la carga o los kilogramos explosivos, el software es capaz de generar un factor de carga, un factor de potencia, digamos así, según las fórmulas que nosotros podemos ingresarle dentro del software. ¿Sí? Cada uno de estos parámetros, por ejemplo, los voy a mostrar acá. Factor de carga, la fórmula que está expresada, son fórmulas que se han ido colocando a lo largo de, haciendo, digamos así, un poco más robusta esta información. Como también se puede ir generando la rotura en secciones, mejor dicho, la evaluación en leyes de lo que va a ser esta rotura simulada. Todavía no termino, voy a seguir haciendo esto, pero sí se puede. Voy a traer, por ejemplo, un modelo de bloques. Voy a importar el modelo que hace un momento les indicaba que lo voy a traer. No puse acá. Es este. Estoy trayendo un modelo que no corresponde. Import. MBBeta. Ok. Félix, tengo dos consultas. Sí. La primera consulta indica que si se puede colocar el ancho de minado, por ejemplo, este es un diseño de beta, si se puede colocar el ancho de minado. Diseño de beta, si se puede colocar un ancho de minado. En este caso, nosotros ya tendríamos que tener cuáles son nuestras reservas, digamos así, cuáles son nuestras galerías ya indicadas. Nosotros podemos dentro del software configurar un burden o espaciamiento que va a tener cada taladro, y el especialista de voladura indicar cuánto va a ser, por ejemplo, en base a los criterios, si es que esos taladros se pueden desplazar ligeramente 1 metro más, digamos 30 centímetros más, pero ponerle un ancho de minado acá no contempla en el software esto, ¿sí? Esto ya vendría a tener que tenerse de resultado de MCO, estas envolventes de minado que son ya mínimos y máximos anchos con el respectivo velos, tener que traerlos para que el software trate de diseñar o intente diseñar dentro de lo que viene a ser esas envolventes como límite de perforación y no excederse de eso, ¿sí? Ya tendrían que estar, entre otras palabras, tendrían que estar ya diseñadas. Bien, por ejemplo, las dos preguntas son con respecto a cómo puede realizar la longitud de carga y la longitud de taco, si el diseño es un diseño de recuperación de pilares. Recuperación de pilares. Netamente, por ejemplo, como experiencia, se hacían recuperación no de pilares, porque acá no hablamos de recuperación de puentes. Quizás es de Ecuador la pregunta probablemente, porque si hablamos de Ecuador creo que lo llaman a los puentes, también le llaman pilares. Si haces un barrido, lo que viene a ser recuperación de puentes, perforaciones en positivo, tú podrías tener, digamos, como referencia cuánto es lo que, como referencia de data estadística de cuánto minaste en algunas otras labores, pero no creo que alguien vaya a medir luego de que esto haya sido explotada, porque son netamente galerías de recuperación que ya no vuelven a ser ingresadas netamente por los operadores, por los topógrafos inclusive, ¿no? Entonces, no sé si corresponda a esa, o da respuesta a esa a su consulta, pero sería cosa de investigar más al respecto, con respecto a cómo vamos a calcular un factor de potencia en una zona de recuperación de puentes, si lo queremos llamar así, ¿no? Voy a traer lo que viene a ser mi modelo de bloques. Para ello, voy a traer una leyenda previamente. Tengo una leyenda preestablecida ya. Acá me dice qué tipo de material estoy trayendo. Si logran ver ahí, he importado lo que viene a ser el modelo de bloques. El modelo de bloques es un modelo de potencia variable que tiene, si no me equivoco, 2 rotaciones en 2 de sus ejes. Entonces, si se dan cuenta en ese sentido, quise traer este tipo de diseño, dado que es un modelo complejo que tiene 2 rotaciones en sí, que podrían cargarlo sin problemas dentro de ellos. Acá lo están viendo, si bien es cierto, en forma de sección.
bueno, acá le podemos dar opacidad si quieren traerlo más brillo, menos brillo. ¿Cuál es la leyenda que están mostrando? Es esta que se está mostrando. Son los valores. Bueno, si quiero hacer una evaluación respectiva, por ejemplo, voy a hacer un pequeño diseño de valor en las 5 primeras filas. Acá, si bien es cierto, estoy diciendo que las 5 filas o las 5 filas iniciales son las que se van a explotar en esta primera secuencia de voladura. La secuencia de voladura que estamos contemplando es esta, ¿sí? Esos son los tiempos de salida de cada uno de los taladros, porque si bien es cierto, estoy en la zona angosta de esa estructura y me va indicando los milisegundos, está al 0, a los 45, a los 90, 135 y así. Cada uno de estos son totalmente editables y pueden ir modificándose para que el especialista de voladura pueda reportar correctamente a los que van a hacer el carguillo de las secciones o de las mallas, ¿no? Esto le vamos a dar OK. Y luego le voy a decir Nice Surface. Si es cierto, lo voy a hacer de manera rápida en este caso para poder ver una respectiva voladura preliminar. Esta de acá luego lo puedo hacer a través del módulo Analyzer con lo que vienen a ser los saldos de energía. Puede determinar si es que la ruptura va a ser la adecuada y todo ello, ¿sí? Vamos a darle OK a esto. Me olvidé de acá ponerle lo que viene a ser el OR. Voy a escoger una roca cualquiera. No quiero mostrarles esto. Bien. Entonces, si ahora quiero hacer una evaluación en esos... Sí, dígame. Tengo 3 consultas. Uno es, ¿el eje inicial es precisamente la gradiente o es un eje medio de la labor al piso hecho en AutoCAD? Puede estar en cualquier posición, pero recomiendo de que la string, el eje, esté posicionado dentro de la galería. Puede ser la gradiente, pero sí, sería buena idea poner la gradiente porque va a garantizar que esté al metro o 1,20 m de lo que viene a ser la galería en sí, ¿no? La puedes hacer en AutoCAD, la puedes hacer en Datamine, en cualquier plataforma, incluso acá en Aegis también lo puedes diseñar, sin ningún problema. La segunda pregunta va con respecto en la vista de planta, se ve una flecha de dirección. ¿Hace referencia del sentido que se está posicionando la perforadora? Así es hacia dónde está mirando la perforadora. Esa dirección yo puedo también modificarla, es tan solo darle un botón y esto automáticamente gira hacia o da reversa al sentido de perforación. La siguiente pregunta va con respecto a que si más adelante puedes hacer un ejemplo con los stops obtenidos en MSO. Sí, puede ser más adelante, pero este webinar se tendría que extender. En todo caso, podríamos proponer otro webinar, ¿sí? Voy a mostrar resultados de otras, de casos reales que han tenido algunos de nuestros clientes para mostrarles, o sea, cómo es que han ido diseñando sus diseños o han ido obteniendo sus diseños. Voy a hacer, por ejemplo, esta evaluación pequeña. Voy a hacer que es un modelo de bloques. Le voy a traer acá, modelo beta, 3.2. Bien. Acá lo que va a hacer el software va a evaluar esas pequeñas secciones o esas secciones de minado. Le estoy pidiendo que me interrogue lo que viene a ser las leyes, plomo, zinc, plata y cobre. Y también le estoy indicando, bueno, en el software voy a identificar cuál es lo que viene a ser el tonelaje en cada una de las secciones que voy a obtener y este reporte automáticamente me va a llevar hacia el reporte ya para impresión, para llevárselo al topógrafo o al perforista, ¿no? Rings evaluados. ¿Alguien más tiene alguna pregunta mientras esto va realizando la evaluación? Me van indicando, por favor. Rubén, ¿tienes alguna pregunta ahí? No, están todas las preguntas respondidas. No contabilizado el cobre. A ver, un momentito. Félix, una pregunta. Sí, ¿qué tal? Buenas. ¿Qué tal? El factor de carga lo vas a calcular en base a ese tonelaje evaluado, ¿no? Que estás haciendo ahorita, Correcto, ¿no? correcto, en base a ellos. Julio César, está activado su micrófono, tenía la mano levantada.
Hola Félix, Eduardo Salcedo de Arequipa, una consulta. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, dígame. ¿El tonelaje que va a salir de este reporte es el que se considera para el cálculo de la dilución sobre rotura? No, porque el cálculo de sobre rotura estamos contemplando que ya es con lo ejecutado, ¿sí? Eso es algo así como el diseño, digamos así. El diseño, lo que va a salir acá es un tonelaje por diseño, ¿sí? Tendrías que contemplar ya tus reportes y todo ello. Acá tengo mis leyes, ¿no? Félix, una pregunta. El tema de las envolventes de voladura, o sea, lo que se ha generado después de la voladura, ¿también lo puede mostrar el software? Con torneo, digamos. Esas envolventes que estás generando ahora. Claro, pero en las otras vistas, o solamente las podemos ver ahí. Tiene la opción de mostrar los contornos, Sí, diseño. lo vas a poder tener sin ningún problema. La puedes Ok, tener. a ver si me lo muestras, por favor. Bien, no hay problema. Permíteme traer la información. Félix, mientras buscas, tengo 3 consultas. Sí, dígame. Una, si el software determina la carga operante y los datos de la vibración en general. Datos de vibración no te permite todavía. Ese está para versiones futuras que va a venir dentro de Aegis. Todavía no te permite hacer el tema de vibraciones, no te permite calcular ello. ¿Sí? Justamente acá tengo lo que viene a ser los factores de carga para ese pequeño escenario. Este modelo no me está reportando las leyes, tengo que verificar las leyes, pero sí tengo las densidades, tonelajes y volumen de ello. Y acá tengo lo que viene a ser el factor de carga que, bueno, es calculado en base a kilogramos explosivos y lo que viene a ser sí, el tonelaje obtenido de la evaluación. Bien. Para la pregunta que había por ahí que me decía si es que esta envolvente la puedo tener luego, sí, la tengo acá, miren. Esta envolvente ya la tengo reportada y si yo quisiera, digamos así, llevarla hacia alguna otra plataforma, tan solo le doy a agregar la wireframe al diseño y esta vendrá a posicionarse acá y ya la puedo exportar, digamos así, a AutoCAD, Datamain, según sea el caso donde quieras llevarse. Bien, una vez que tengo... Dígame. Con respecto, dice si la isosurface se genera dependiendo del factor de potencia o con respecto al metraje al eje central. En este caso, lo que yo he hecho, o el diseño hasta ahora, hasta donde hemos llegado en este caso, es un diseño en base al módulo de Designer y es netamente un radio con respecto al taladro. Pero si nosotros queremos hacerlo con respecto a, los voy a mostrar acá, voy a decirle al software que voy a generar una isosurface determinada. Sí, no, perdón, esto es generar esto de acá. Ya vamos un momentito ahí. Y esto es con respecto a la carga operante, que cómo es que va a trabajar en base a los saldos de energía que el software va ahí determinando. Por ejemplo, acá tengo lo que viene a ser kilogramos por metro cúbico, lo que viene a ser el explosivo a utilizarse. Si yo voy configurando esto, los saldos de energía me va indicando, bueno, si logran ver los puntos rojos, o la línea roja va a hacer referencia a la zona de rotura que voy a obtener en base a esta carga que estoy colocando acá. ¿Sí? Yo puedo, si es cierto, he pedido los 5 primeros y los 5 son los que van a estar ahí. Si bien es cierto, hace un momento hice con respecto al taladro una isosurface, digámoslo así, radial a 1 metro, pero en base a los saldos de energía yo puedo calcular esto de acá, indicándome que la rotura correcta, por ejemplo, a 12.36 kilogramos por metro cúbico de explosivo, sería la rotura indicada a esta posición. Entonces, yo voy y diseño, perdón, debí el OK. A 12.26. Si yo voy y diseño en base a esta carga, mi rotura sería en base a esa wireframe obtenida ahí, ¿no? 12.54, le doy OK. Si genero una wireframe en base a ello, acá le pongo el 12.54, ¿sí? Dejo que el software genere el envolvente.
y ahí me va a dar una nueva zona de rotura, que va a ser esta zona que está acá. ¿Alguien va teniendo alguna pregunta adicional? ¿Me va indicando, Con por favor? respecto, las isosurface sí tienen, con respecto a superposición de sólidos, con Correcto. respecto a los tramos. Dice, ¿las isosurface por secciones están descontadas una de otra o existe superposición? No, están descontadas unas de otras. Sale la primera, descuenta esa zona, identifica como vacío, y la siguiente se adapta a este vacío que ya existe de la anterior sección. Perfecto. Miren. Aquí también tengo otra pregunta. Dígame. Tengo sus 5 preguntas. Dice, una vez realizado el proyecto de diseño, ¿hay alguna opción para que se pueda exportar el marcado de malla por el equipo de topografía? Oh, sí, eso es importante la pregunta. Sí, y es más, te lo voy a tener en formato CSV para que el operador directamente pueda cargarlo a un USB y llevarlo hacia la estación total. Sí, para terminar esta idea, acá tengo lo que es la dilución por volumen de este diseño que estamos contemplando, OR y desmonte, ¿sí? Volumen de OR y volumen de la roca encajonante, tanto tonelaje como el tonelaje digamos, de la roca encajonante, y lo que viene a ser la carga, los kilogramos de carga que voy a obtener, ¿sí? Sección por sección se puede ir obteniendo netamente, bueno, perdón, este es total ya, en total, de lo que viene a ser la zona de rotura o la voladura a generarse, ¿sí? De estas 5 filas, por ejemplo. Seamos ok ahí. Esta nueva wireframe yo la puedo llevar, digamos así, la puedo tener, y tengo la wireframe netamente, la zona de rotura que va a ser esta. Y esta acá la puedo tener, la puedo exportar, no sé, según sea el caso. Voy a quitar, quisiera quitar esta wireframe que está acá. ¿Alguien tiene alguna pregunta adicional? Si el software realiza un análisis de fragmentación. Análisis de fragmentación. ¿Sí? Justamente. ¿Se lo pregunta? Sí, esa es la pregunta. Bien, netamente todavía el análisis de fragmentación no lo hace del todo el software, está para futuras mejoras esta herramienta en sí. Nos permite a través de los celos de energía, nos permite también esta otra herramienta que está acá, nos permite identificar si es que en base al burden, espaciamiento, tipo de roca, tipo explosivo, voy a terminar rompiendo las características del macizo rocoso que se están contemplando. ¿Me permite hacer eso? Sí, pero todavía determinar si es que voy a tener mi fragmentación, cuál va a ser, todavía no llega a esa pequeña opción. ¿Sí? ¿Hasta ahí alguna pregunta adicional que fuera a tener alguien? Sí, una consulta. Con todo lo que nos has mostrado, ¿se puede, por así decirlo, regresar y corregir datos de explosivos? O sea, kilogramos y esos temas. Mira, sucede que acá nosotros creamos un escenario. Este Tajo 750 Carmen es un escenario. Si yo quiero crear otro escenario, esto tan solo es new, y el escenario es como que se limpiase todo acá, y yo puedo volver a hacer la edición de lo realizado. ¿Sí? Ya sé que está cargando Tajo 750 Carmen 2, por ejemplo, y tengo otro escenario correspondiente a ello. No sé si se logra ver acá. Carmen 1 o Carmen y el actual. Si yo quiero volver al anterior, doble clic. Si yo quiero volver a mi diseño anterior o a mi escenario anterior, es tan solo darle doble clic, o al diseño actual, darle clic acá y vuelvo al nuevo. ¿Sí? Puedo tener múltiples diseños. Recuerden que no he perdido tiempo haciendo el diseño más que tratando de editarlo. Y eso es lo que me permite a Aegis. Si nosotros vamos a AutoCAD, en AutoCAD para poder hacer una sección tuvimos que haber cortado, rotado, girado, puesto los respectivos taladros, generar el lips adecuado para el lips, primer punto, segundo punto, o seleccionar el taladro, y que el software identifique cuál es el lips y ponerlo en su respectivo layout y mandarlo a perforación. En cambio, acá en Aegis yo tengo un escenario y puedo ya revisar o digamos, si es que este escenario lo puedo mejorar, puedo ir generando mucho más de estos, ¿no? Permítanme cerrar esto. Había la pregunta del usuario que indicaba si es que puedo llevar esos taladros hacia
hacia la estación total. Sí, lo puedo hacer, es tan solo indicarle al software en la zona del escenario, clic derecho, le puedo exportar, por ejemplo, lo que vienen a ser los puntos collar, ¿sí? Lo voy a poner acá como, lo puedo guardar como DXF o CSV, según sea el caso. Lo voy a guardar, por ejemplo, en ese formato como DM. A ver, la ruta es... Y acá está, collars, ¿sí? Y esos vienen como taladro 1, ¿sí? Bueno, en este nuevo escenario me dice que son 2 taladros, taladro 2, ¿sí? Taladro 2, taladro 3, o sección 3, fila 3, mejor dicho, fila 4 y así. ¿Cuántos taladros voy contemplando dentro de? Yo puedo tener ese reporte. Esto acá, si deseo guardarlo como CSV, va directamente hacia la estación total del equipo. Si quiero verlo como puntos para Datamine, son puntos que están ahí generados. No sé si se logra apreciar. Sí, se puede exportar también todos los taladros al mismo tiempo para que esté cargado netamente en AutoCAD, por ejemplo, si se quiere llevar. Te voy a decir todo el taladro. Voy a poner eso tal como está ahí. Lo voy a mostrar en Datamine porque es ahí donde estoy. Todos los taladros, estos pueden llevar directamente hacia AutoCAD sin ningún problema, ¿sí? ¿Por ahí alguien tiene alguna pregunta? Mientras voy cerrando esto, puedo ir absolviendo esto, algunas preguntas. Voy cerrando esto para poder abrir otro proyecto, ¿sí? Tengo 2 consultas acá, Félix. Con respecto a la ISO Surface, si genera un volumen real de rotura. El isosurface es netamente es un radio con respecto a una carga puntual. Y eso me generó, digamos, así como un tubo a lo largo del taladro y me dice si es que, o sea, que está asumiendo que va a ser la zona de rotura. Pero en base a los celos de energía, creo que es lo más adecuado, ¿no? Esto, por ejemplo, es de uno de nuestros clientes. Creo que algunos usuarios están conectados ahí viendo su propia data. Sí, y miren, son los diseños como es que ellos han ido contemplando a lo largo de... Este es uno de sus diseños. Sí, ellos tienen contemplado lo que viene a ser fallas, lo que viene a ser zonas donde no van a explotar o zonas que deberán limitarse a la perforación y no hacerla toda. Sí. Y si pruebe a esto hacía referencia cuando ustedes identifican una zona que ya ha sido minada, una galería, por ejemplo, una zona ya explotada. El software va a identificar que hasta ahí debe perforar y no excederse de esto. Si bien es cierto, el límite o la estructura está hasta acá, pero acá identifica que hay un vacío. Entonces el software, al momento de diseñar, se limita a esto. Ya no tiende a llevar este diseño hacia otras zonas. ¿Una otra pregunta? Voy a activar los micrófonos. ¿Cómo se importan las fallas? Bien. ¿Y cómo se pueden importar las fallas al software IG? Si la otra consulta viene con respecto a si se pueden agregar taladros de manera manual. Sí, se pueden agregar taladros de manera manual. Para importar las fallas tendríamos que tenerlos representadas como si fueran wireframes, y las wireframes se importan netamente con este botón en Select Wireframes, Import, este botón, y tenerlos como si fueran estructuras o wireframes, que en este caso, por ejemplo, podrían ser de ese tipo, su archivo PT y TR, en el caso de que sean traídos de Datamine, o en el caso de que sea traído de AutoCAD, un archivo de XF, y automáticamente estos pueden ser importados como fallas. Y podríamos delimitar la perforación hasta dichas zonas, por ejemplo. Si quisiéramos, la otra pregunta que me decía es si quisiéramos agregar taladros manuales. Por ejemplo, yo quisiera agregar un taladro adicional a esta posición, tan solo le doy clic derecho, agregar nuevo taladro, y el software posiciona a la ubicación donde yo le di clic y accedí a colocarle el taladro. Por ejemplo, en esta posición, clic derecho, agregar nuevo taladro y lanzó un taladro nuevo. Y si se dan cuenta acá, por ejemplo, tengo el límite de perforación, es esta posición que me está indicando el software ahí, miren. Para el taladro o para la sección que tiene esta operación y el mástil que tiene, sus límites son estos. De ahí no se va a exceder el software. ¿Sí? Y puedo ir haciendo más diseños contemplados. Y esto... Pero, por favor, si nos puede enviar también los archivos del ejemplo para poder analizarlos, claro. También una evaluación del producto para poder practicar, ¿no? Claro, sin ningún problema.
¿Alguien más tiene alguna pregunta? Obviamente me van a tener que escribir si es que, bueno, al final acá voy dejando mis correos a los consultores a los cuales pueden escribir si en caso tengan alguna duda, consulta. Bueno, acá me faltó agregar a nuestro amigo Rubén Robles, que es el consultor de Ecuador, que nos está apoyando el día de hoy. ¿Alguna pregunta adicional? No, con respecto a las preguntas que se están realizando en estos momentos, también el tema de las licencias temporales y los files que se contacten netamente con la persona encargada al país, ¿no? Como se dice, don Félix Peralce es el consultor en jefe en Perú con respecto a este software y yo en Ecuador. A las personas que están preguntando acerca de las licencias temporales. Bien, señores. Nada, les agradezco mucho el tiempo. Gracias por prestarnos atención. Si hay más preguntas, por favor escríbanos. Los correos los tienen disponibles ahí. Con gusto les vamos a responder. Si su corporación necesita alguna presentación adicional, sin ningún problema podemos también acercarnos en cuanto pase obviamente toda esta coyuntura. Y nada, muchísimas gracias.